Bienvenidos compañeras y compañeros a esta nueva clase de Guardia Civil. Empezamos un poquito, ya empezamos, la semana pasada terminamos el tema 3. Hoy empezamos el tema 4, un tema bastante largo, así que yo preveo que lo vayamos a dar en torno a 4 o 5 sesiones, 4 o 5 clases. Antes que nada, muchas gracias a todos los que nos estáis siguiendo, estáis haciendo que este canal empiece a crecer bastante y sobre todo muchas gracias a los que estáis apoyando este contenido y con las suscripciones. Eh, Muchísimas gracias porque sin vosotros, bueno, pues este canal se quedaría un poco con menos contenido. Gracias a Francis82MT por tu suscripción. Gracias a JCX307 por tu suscripción. Y gracias a... Y gracias, ya está. Son los dos últimos que habéis suscrito. También muchas gracias a los últimos suscriptores, a los últimos seguidores, por suscribiros. Sin más, empezamos con esta clase. Recordad que tenemos el chat en directo para resolver cualquier duda. Esto es una clase en directo y podéis participar para resolver cualquier duda que os surja. Si estás viendo este vídeo en YouTube, pues, bueno, pues puedes comentar en la caja de comentarios lo que te apetezca y lo intentaremos resolver. Sin más dilación, comenzamos. Bien, ¿qué va a hablar este tema? Este tema 4 habla del derecho constitucional, ¿vale? Un derecho constitucional sin entrar en mucha profundidad, pero bueno, tenemos que saber los conceptos más básicos. El derecho constitucional va a hablar de la Constitución Española de 1978 y de la Ley Orgánica 3/1981 del 6 de abril del Defensor del Pueblo. Esas son las dos normativas que vamos a estudiar. Recordar que la Constitución Española es la cúspide normativa de nuestro ordenamiento jurídico. La Constitución Española de 1978 será el bloque 1 y el bloque 2 será la Ley Orgánica 3/1981 del 6 de abril del Defensor del Pueblo. Pero de esta ley solo vamos a dar el título 1, que es el nombramiento, cese y las condiciones, el título 2, que es del procedimiento, el título 3, que será de las resoluciones, y la disposición final única, que habla del mecanismo nacional de prevención de la tortura. Bien, la Constitución española tiene un preámbulo que nos dice... Aquí está. Que nos dice... Espérate un segundito que os quite el barne para que podáis verlo mejor. ¿No? Aquí, que no lo veía, ¿no? Vale, perfecto, ahora lo vemos mejor. Dice que la nación española, deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien de cuantos la integren en su uso de su soberanía, proclama su voluntad de garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y de las leyes conforme a un orden económico y social justo. eh, consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular, proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos y sus culturas y tradiciones, lengua e instituciones. Promover el progreso de la cultura y de la economía para asegurar a todos una digna calidad de vida, establecer una sociedad democrática avanzada y colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y de eficaz cooperación entre todos los pueblos de la tierra. En conciencia, las Cortes aprueban y el pueblo español ratifica la siguiente normativa. Entramos en el título preliminar. Vamos a ir desgranando título a título cada uno de
eh, cada uno de los artículos que tiene la Constitución española. Perdonad por la voz porque la tengo un poquito cogida. Como podéis ver por mi acento, soy sevillano y, pues si no lo sabíais, soy bético. Entonces este fin de semana ha sido bastante duro para mi garganta y por eso a lo mejor me las estáis escuchando un poquito resentidas. Perdonad ante todo, pero bueno, es lo que toca y tenemos que seguir pese a la adversidad. El artículo 1 nos dice que España se constituye en un Estado social y democrático de derecho, que promulga como valores superiores el ordenamiento jurídico, la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Son unos pilares básicos en los que cualquier sociedad democrática se sustentan, ¿vale? Si no hay libertad, no hay democracia. Si no hay justicia, no hay democracia. Si no hay igualdad, no hay democracia. Y si no podemos tener un sistema plural político, tampoco, ¿no? Sería una dictadura. La soberanía nacional reside en el pueblo español, que emana de los poderes del Estado. El pueblo español es soberano. Con soberano es el quien manda, digamos, ¿no? Es eh, nosotros, el pueblo, cada uno de los ciudadanos, con el concepto ciudadano que podríamos entrar a hablar de qué significa el ciudadano, ¿no? Y de dónde viene, de dónde proviene, pero que no vamos a entrar. La soberanía nacional reside en nosotros, en cada uno de nosotros, ¿vale? En el conjunto de la población española. La forma política del Estado español es una monarquía parlamentaria. Esto es muy básico, esto lo sabemos todos, ¿no? El artículo de la Constitución nos dice que la Constitución se fundamenta en la indisoluble, atención a esto, indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible, no lo podemos dividir, de todos los españoles y se reconoce y garantiza el derecho de la autonomía, de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas. Este artículo 2, por ejemplo, tiene mucha materia, ¿no? Como podéis ver, la unidad de la nación española es indisoluble. No se puede permitir las independencias de los territorios nacionales, cualquiera que fueran, por muy grandes o muy pequeños que sean, porque la Constitución nos lo prohíbe. Oye, que queremos independizarnos, hay que cambiar la Constitución, ¿vale? Hay una regla del juego y ahí tenemos que cambiar la Constitución si queremos, ¿vale? Pero además también nos reconoce y garantiza el derecho de la autonomía, que también hay partidos políticos que quieren eliminar el estado de las autonomías. Bueno, pues también se puede eliminar. Esto no significa que no se puede eliminar, pero hay que modificar el artículo de la Constitución y algún artículo más que veremos más adelante. Y que hacemos un estado centralista como pareció el de Francia y listo. Pero hay que cambiar la Constitución con las reglas que te marca la propia Constitución, ¿vale? Artículo 2. Nos dice que el castellano, como es lógico, es la lengua española oficial. Ojo al castellano, no al español, ¿eh? La lengua oficial es el castellano. Español son todas las lenguas. Gallego, catalán, vasco, valenciano, euskera. Todo eso es español. El castellano es la lengua que estamos hablando ahora mismo, ¿vale? Todos los españoles tienen el deber de conocerla. Todos los españoles, todos los que tenemos la nación española, debemos conocer el castellano. Pero tenemos derecho a utilizarla. O sea, si no nos da la gana utilizarla, no tenemos por qué utilizarla. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en sus respectivas comunidades autónomas, de acuerdo con sus estatutos. Bueno, pues cada comunidad autónoma que tenga lenguas oficiales, pues también serán oficiales en esa comunidad autónoma. La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección, ¿vale? Hay que proteger de manera especial, bueno, pues todas las lenguas que componen el español, ¿no? Todas las lenguas cooficiales. Después habla del artículo 4. Nos dice que la bandera española, y esto sí es importante, la bandera española está formada por tres franjas horizontales. Tres franjas horizontales. Roja, amarilla y roja. Siendo la amarilla el doble de anchura de cada una de ellas. Bien, hasta ahí, ¿no?
Los estatutos podrán reconocer banderas y enseñas propias de las comunidades autónomas. Estas se van a utilizar siempre con la bandera española al lado, ¿vale? En los edificios públicos y en los actos oficiales. Pero bueno, como todo en la vida, podemos encontrar cosas como esta, ¿vale? Como podéis ver, aquí, esto es un ayuntamiento de algún pueblo catalán. Y como estamos viendo, son edificios que no tiene la bandera española al lado. Bueno, pues esto estaría incumpliendo este artículo de la Constitución y una ley de bandera que hay, ¿vale? O sea que, como podemos ver, hay en muchos sitios donde pues no se cumple ni la propia Constitución y estos son organismos oficiales, ¿eh? Vale, la capital del estado es la Villa de Madrid, ¿vale? Recordad que Madrid, la ciudad de Madrid, está considerada villa, las villas de Madrid. Eso también es muy básico, pero bueno, si estáis empezando con la Constitución, pues a lo mejor no lo desconocéis. Pero sabéis que esa es la Villa de Madrid. No es Madrid, ni la Comunidad Autónoma, ni la Ciudad de Madrid, sino la Villa de Madrid. Artículo 6 nos dice que los partidos políticos expresan el pluralismo político. ¿El pluralismo político qué es, no? Cuando hablamos de pluralismo político, bueno, pues que haya todos los partidos, mm, que no haya que no haya pensamiento único, ¿no? Que pueda haber partidos de derechas, partidos liberales, partidos de izquierda, que en ese pluralismo político, en ese pluralismo es donde va a haber la riqueza, ¿no? Donde se halla la libertad real, ¿no? Y este artículo 6 no lo encarna, no lo emana. Nos dice que los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumentos fundamentales para la participación política. Claro, los partidos políticos son el instrumento fundamental. Si no hay partidos políticos, no puede haber participación política, como es evidente. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres. Todo el mundo puede crear un partido político, pero dentro del respeto a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico, a la ley. Su estructura interna, y esto es un requisito que sí marca la propia Constitución, deberán ser democráticos. No puede haber partidos políticos que no sean democráticos, ¿vale? Eh, es un requisito que te marca este artículo 6 y si se puede haber todos los partidos políticos de cualquier ideología, pero eh, el único requisito que te marca es que tienen que ser democráticos, como es lógico, ¿no? Estamos en una democracia. El artículo 7 nos dice que los sindicatos de trabajadores, aquí ya empezamos a hablar del sindicato de trabajadores y las asociaciones empresariales, recordad que no solo los trabajadores tienen derechos, sino que también las empresas y los empresarios tienen sus derechos como patronales, contribuyen a la defensa y a la promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios, como son lógicos. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Y de igual forma que los partidos políticos, su estructura interna y funcionamiento también deben de ser democráticos. Recordad esto, de este artículo, quedaros con que también hay asociaciones empresariales que no solo los derechos lo tienen los sindicatos, los trabajadores, los empresarios también tienen derecho, como un derecho fundamental a la propiedad y ellos pueden gestionar esa propiedad como les dé la gana. Pero estas asociaciones marcan como límite ese respeto, ese respeto a la democracia, ¿no? No pueden ser dictatoriales. No pueden decir, bueno, pues va a llevar la asociación, bueno, pues la empresa que más dinero tenga en cuenta. Eso no sería democrático. Entonces, pues no sería esa asociación, pues, que sería ilegal, ¿no? La democracia también tenemos que salir de la democracia como la conocemos ahora. Hay muchos tipos de democracia. De hecho, el Partido Popular hasta hace un bien poco no tenía primarias, ¿vale? Se votaban a unos representantes y esos representantes eran después los que votaban al candidato, ¿no? A presidente del partido. Y eso no significa que no sea democrático, ¿vale? Artículo 8. Y esto también es importante, porque estamos opositando a la Guardia Civil, que recordad que somos un cuerpo jerarquizado de naturaleza militar. Nos dice que las Fuerzas Armadas constituidas por el Ejército de Tierra, Armada y Ejército del Aire, que son los tres ejércitos que forman nuestras Fuerzas Armadas, tienen como misión garantizar la soberanía y la independencia de España.
defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional. Estas son las misiones que la Constitución ordena a las Fuerzas Armadas, ¿no? La soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional. Nos dice que una ley orgánica, recordad cuando nos hablan de ley orgánica, estamos hablando de reserva de ley, o sea, hay una ley que tiene que estar aprobada por el 50+1 de las cámaras, regulará las bases de la organización militar conforme a los principios de la presente Constitución, ¿vale? Esta ley tiene que estar conforme a estos principios, a los que marca la propia Constitución. Después hablamos del artículo 9, nos dice el artículo 9. Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. Bueno, como todos sabemos ya, si no lo explicamos, el ordenamiento jurídico es todo el conjunto de normas. Todo el conjunto de normas que tenemos en España, ¿vale? Desde la Constitución hasta la ordenanza municipal o cualquier bando municipal. Todo eso forma parte del ordenamiento jurídico. Digamos que es todas las normas que hay que regulan la convivencia de un Estado. Perdón. Los ciudadanos, bueno, pues como no podía ser de otra forma, estamos sujetos a ellos, ¿vale? Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas. Los poderes públicos tienen la obligación de que la igualdad y la libertad sean efectivas, que no sea papel mojado, digamos, ¿no? Oye, que esto tiene que ser real, que tiene que ser tangible, que todos los españoles, independientemente de dónde vengan, quiénes sean o su clase social, tienen que tener libertad e igualdad. También nos dice que es obligación remover los obstáculos que impidan, dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. Es importantísimo, ¿no? Que todos los ciudadanos podamos participar en la vida política, económica, cultural y social. Si no pudiéramos participar todos los ciudadanos, no estaríamos ante una verdadera democracia. Estaríamos pues ante una oligarquía, ante una dictadura, una tiranía, pero no una democracia al efecto, ¿no? Si no podemos participar en algunos de estos pilares, lógicamente, pues no estaríamos viviendo en una constitución, en un estado democrático como es el español de hoy en día. La Constitución garantiza el principio de legalidad. Ahora vamos a hablar de qué son todos estos principios. Nos dice que la Constitución garantiza principios de legalidad, de jerarquía normativa, de publicidad de las normas, de la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la de responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. Bueno, el principio de legalidad. El principio de legalidad es un principio fundamental, ¿vale? Es un principio que utilizan la mayoría de los estados democráticos. Y nos dice que todo poder público tiene que estar sujeto a una norma, ¿no? A una jurisdicción, ¿vale? Y no a la voluntad de personas. Después nos habla de la jerarquía normativa. ¿Qué es la jerarquía normativa? Bueno, es que normas tienen más peso unas que otras, ¿no? Que hay normas que no pueden contrarrestar a normas de mayor calibre, ¿no? Pues una ley orgánica o cualquier tipo de ley no puede ir en contra de la Constitución. ¿Por qué? Porque la Constitución está en la cúspide normativa, en lo que más vale, digamos, ¿vale? Es el as de la baraja. Después la publicidad de las normas. Bueno, todas las normas tienen que ser públicas, porque si no las desconoceríamos. Si las desconocemos no podemos saber que existen. Por eso están los boletines oficiales, ¿vale? Todas las normas tienen que publicarse para que tengan efectos legales. La irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales. Esto es lo que nos hay que decir, oye, mire usted, las normas restrictivas de derechos no pueden ser retroactivas. Imaginaros, un ejemplo estúpido, pero que siempre lo pongo. Imaginaros que mañana el presidente del gobierno dice, bueno, pues a partir de mañana todos los que lleven pendientes varones van a cometer un delito que va a estar tipificado en el Código Penal,
que es el de llevar pendientes, si eres varón. Vale, pues lógicamente, pues todos los varones que tengan pendientes se los quitarían en su mayoría, ¿no? Bien, si ha entrado esa norma, lo que no puede hacer es decir, todos los varones que tengan pendiente o hayan tenido pendiente. Mire usted no me puede a mí condenar por un hecho que cuando yo lo hacía no era delito, ¿vale? Esto se llama la irretroactividad de la norma. No puede ser retroactiva esa norma. Esta norma tendrá vigencia desde que se aprueba, pero no antes, porque si yo no, lo que antes era legal no puede ser ilegal con desconocimiento, ¿no? La seguridad jurídica es importantísima, ¿no? La seguridad jurídica es que haya unas normas del juego que se cumplen y que no estén cada dos por tres cambiándose. En las dictaduras no hay seguridad jurídica. En Venezuela no hay seguridad jurídica. Por eso las empresas no invierten, ¿vale? Porque yo invierto 10.000 millones o 1.000 millones allí en petróleo y de un día para otro cambia la norma. Y, y otro día después vuelve a cambiar la norma. Entonces hay una inseguridad jurídica, pues por eso no invierte. En España tenemos seguridad jurídica y además lo obliga la Constitución. La responsabilidad, bueno, pues que el principio de responsabilidad es que todos somos responsables de nuestros propios actos, sin más, ¿no? No podemos decir que no somos responsables. Y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. Bueno, me decir que los poderes públicos no pueden ser arbitrarios, no tienen que acogerse a las normas que estén en ese momento vigente. Ya hablamos para el artículo 10. Nos dice que la dignidad de la persona, los derechos inviolables que son inherentes, esto es muy importante, la dignidad de la persona, los derechos inviolables que son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el de respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social. Oye, no me toques los huevos, es lo que quiere decir esto, ¿vale? Las personas nacemos con derecho y dignidad. Nuestros derechos son inviolables, son inherentes a nuestro nacimiento. Somos libres para desarrollarlos, ¿vale? Respetando la ley, ¿vale? Y es un fundamento para el orden político y para el orden social. Sin este derecho, seguramente, pues habría pues, una guerra civil o habría tensiones civiles que pues, seguramente pues, desembocarían en un estado autoritario o en una guerra. Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los tratados de acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificadas por España. Mira esto es importante. Nuestra Constitución española ya dice que las normas relativas a los derechos fundamentales se tienen que interpretar con conformidad a los derechos humanos, que es una norma internacional. ¿Vale? Estamos, eh, digamos, delegando esta potestad normativa, ¿no? De decir nosotros mismos que son los derechos humanos. ¿Vale? Siempre se van a tener que interpretar con conformidad a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Importantísimo este punto. Nos dice que la nacionalidad. Bueno, ya estamos por el capítulo 1, ¿vale? Desde el título 1, el título B, el título 1 y ahora entramos dentro del título 1 en el capítulo 1, ¿de acuerdo? Que es de los españoles y de los extranjeros. Hablamos del artículo 11 ya. Nos dice que la nacionalidad española se adquiere, se conserva y se pierde de acuerdo con lo establecido por la ley. Importante esto, eso creo que lo hemos estudiado. ¿No? Hemos estudiado placas a Policía Nacional y Guardia Civil, pero esto yo creo que nosotros lo hemos visto ya. La nacionalidad española se adquiere, se conserva y se pierde de acuerdo con la ley. Importante, ¿no? Ningún español de origen podrá ser privado de su nacionalidad. O sea, nadie de origen nos puede privar de nuestra nacionalidad. Ningún juez nos podría privar de nuestra nacionalidad. El Estado podrá concertar los tratados de doble nacionalidad con los países iberoamericanos o con aquellos que hayan tenido o tengan una particularidad vinculación con España. Estos mismos países, aun cuando no reconozcan a sus ciudadanos un derecho recíproco, podrán naturalizarse los españoles sin perder su nacionalidad de origen. Bien, esto también tiene chicha, ¿eh? ¿Por qué? Nos dice, la doble nacionalidad no está disponible, según nuestra legislación, para todos los países.
solo para los países iberoamericanos o otros que tengamos una relación particular, ¿vale? Aun cuando cualquier, por ejemplo, un ecuatoriano, que tenemos una especial vinculación histórica con ellos, él estando aquí podría tener su nacionalidad, su doble nacionalidad, podría ser ecuatoriano y español. Pero imaginaros que nosotros, un español estando allí, solo puede ser español, no puede tener la doble nacionalidad. Bueno, pues nuestra Constitución nos dice que aunque a nosotros no nos reconozcan ese derecho recíproco, el que está aquí sí lo tiene, ¿vale? Y además no va a perder su nacionalidad de origen, la va a conservar. Esto también en el artículo 12 es bastante importante, pero bueno, todos lo sabemos, ¿no? Los españoles somos mayores de edad a los 18 años, siempre a los 18 años, ¿vale? Sin excepción ninguna de ningún tipo de norma. A los 18 años ya somos capaces para todos. Y ahora hablando de los extranjeros, nos dice que los extranjeros gozarán en España de las libertades públicas que garantizan el presente título en los términos que establezcan los tratados y la ley. ¿Vale? Evidentemente, los extranjeros van a tener también una serie de libertades públicas y de derechos. Solamente los españoles serán titulares de los derechos reconocidos en el artículo 23, que es el de participación política, salvo lo que, atendiendo a criterios de reciprocidad, pueda establecerse por tratado o ley para el derecho de sufragio activo y pasivo en elecciones municipales. Este apartado del artículo fue modificado cuando entramos en Europa, porque en España, bueno, pues los extranjeros pueden ser, siempre que haya ese principio de reciprocidad. Reciprocidad es que si allí sí se hace, aquí también, pero que si allí no se hace, aquí no. ¿Vale? Eso sería reciprocidad. Bueno, los extranjeros, si nosotros, por ejemplo, en Holanda podemos ser alcaldes o votar en las elecciones de un pueblo holandés, el holandés aquí puede votar, podría votar y presentarse a las elecciones de cualquier pueblo español. La extradición, esto también es importante, extradición solo se concederá en cumplimiento de un tratado o de ley, atendiendo al principio de reciprocidad, importantísimo también. Quedan excluidos de la extradición los delitos políticos, no considerándose como tales los actos de terrorismo. También en las extradiciones, bueno, pues tiene que haber un tratado, tiene que haber un principio de reciprocidad, o sea, si ese Estado no tiene, no nos extradita a nosotros, a los delincuentes que estamos solicitándole, pues evidentemente nosotros tampoco se los vamos a extraditar. Pero nos dice que quedan excluidos de la extradición los delitos políticos. Bueno, los delitos políticos en España no son delitos. Entonces, no se puede extraditar a nadie que no haya cometido un delito, ¿no? Y en España no hay delitos políticos. Lo que sí hace una extinción es que el terrorismo no se considera activismo político, no son políticos, por mucho que haya partidos políticos. ETA, por ejemplo, no que tenga ETA, no la actividad política, no. Esta es un grupo terrorista y no se considera un partido político ni podría decir, no es que yo no me puedes extraditar porque yo pertenezco o el acto que yo cometí fue un acto político, no, fue un acto terrorista, te cargaste a dos personas, es un acto terrorista, se te puede extraditar. La ley establecerá los términos en los que los ciudadanos de otros países y los apátridas son los que no tienen patria, ¿vale? Los que no tienen ninguna nacionalidad, podrán gozar del derecho de asilo en España. El derecho de asilo es una normativa también que lo desarrolla para determinados supuestos, ¿vale? Y por lo que nos dice que va a haber una ley para ello, sin más. Artículo 14, artículo importantísimo y muy, very important people. Importantísimo. Artículo 14, tatuarlos a fuego en el antebrazo. Muy importante. El artículo 14 dice que los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Y alguno, que yo lo sé, me dirá, ¿y entonces la ley de violencia de género incumple el principio, este principio, ¿no? Porque nos dice que todos los españoles somos igual ante la ley. Bueno, pues la ley de violencia de género evidentemente
no incumple este principio. Y así lo manifiesta el recurso que se interpuso ante el Tribunal Constitucional y fue el que nos dijo, el que dijo que no, que la ley de violencia de género cumple escrupulosamente con el artículo 14 de la Constitución española, no significa que, que haya discriminación por sexo, una ley que prevea cierta protección a personas vulnerables, ¿no? Como pueden ser pues la lacra de la violencia de género que sufrimos y que debemos erradicar todos. Artículo 15. Todos tienen derecho a la vida. Evidentemente, el derecho a la vida es un derecho fundamental a la integridad física y moral, sin que en ningún caso puedan ser sometidos a tortura ni penas o tratos inhumanos o degradantes. Queda abolida la pena de muerte, salvo lo que pueda disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra. Este artículo tiene chicha. Y dice, todos tienen derecho a la vida. Vale, todos tienen derecho a la vida. Y entonces, ¿el aborto sería ilegal según este artículo? ¿Ustedes creéis que alguien ha ido al Tribunal Constitucional y dice, oye usted, que la ley del aborto incumple el artículo 15 de la Constitución española? Bueno, pues sí fueron, ¿vale? Lo que pasa es que el Tribunal Constitucional, después de 15 años creo que es, pues todavía no ha sacado una resolución. Y no se prevé que la vaya a sacar, ¿vale? Esto es Españita y estas cosas pasan. La integridad física y moral, evidentemente, sin que en ningún caso puedan ser sometidos a tortura, penas inhumanas y degradantes. Bueno, ni nadie puede ser... a nadie se le puede violar esa integridad física o moral, ¿no? Ni pueden darle tratos inhumanos o degradantes. Esto tiene muy relacionado con la función policial. Queda abolida la pena de muerte, salvo en lo que puede disponer las leyes penales militares en tiempos de guerra. Las leyes penales militares en tiempos de guerra también la han abolido, pero esto no quiere decir que con la misma la vuelvan a poner, porque es una ley orgánica, ¿vale? Y sería constitucional. Si mañana se aprueba una ley orgánica en la que vuelva a aprobar la pena de muerte en tiempos de guerra, pues sería totalmente constitucional, ¿vale? Porque la Constitución nos dice que salvo en lo que puede disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra. Es la única limitación que nos pone, aunque recordad que actualmente ni en tiempos de guerra se puede proceder a pena de muerte, ¿no? El artículo 16 nos dice que se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto. Es importante también esto, ¿no? De los individuos, de las comunidades sin más limitación en sus manifestaciones que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley. Bueno, no hay democracia también sin libertad ideológica, religiosa o de culto. No puede haberla, ¿vale? Sean cual sea su religión. El único límite que nos pone la Constitución española, hombre, es que es el mantenimiento del orden público protegido por la ley. Vale, pues es que yo soy de una secta en la que, bueno, pues los sábados 1 de febrero, pues nos dedicamos a romper escaparates. Bueno, pues aunque España garantiza la libertad ideológica y religiosa, evidentemente pues no puede hacerlo. ¿Por qué? Porque la Constitución nos dice que es una limitación que tienen, ¿no? Que es la del orden, proteger el orden público, como es lógico. Nadie podrá ser obligado de declarar sobre su ideología, religión o creencias. Nadie. Nadie. No te pueden poner un formulario. Oye, ¿tú qué piensas? ¿A quién vota? Oye, esto no significa que no te lo puedan preguntar, ¿vale? En una encuesta, por ejemplo. Evidentemente en un trabajo no, porque ahí sí habría una cierta obligatoriedad, ¿vale? Lo que no puede ser obligatorio. Pero si tú quieres contestar sobre tu ideología, tu religión o tus creencias, pues bueno, allá tú, ¿sabes? Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Ninguna confesión, ¿vale? Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones. Bueno, esto lo que no me decís es que no es una religión de carácter estatal. Lo que sí la Constitución prevé, bueno, no, aunque no haya una confesión que tenga carácter estatal, ¿no? Que esté ligada al Estado, entendemos, y más cuando se hizo, que la población española tiene una cultura que emana de la religión católica. Bueno, pues como esa cultura española y mucha población española procesa el cristianismo, bueno, pues vamos a tener unas relaciones con la Iglesia Católica.
Aunque eso no quita que también la tengamos con las demás confesiones religiosas, ¿de acuerdo? Como puede ser pues, los musulmanes o cualquier otra. Vale, a partir del artículo 14 entramos en el capítulo 2, ¿vale? De Derechos y Libertades. Nos dice, toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie puede ser privado de su libertad, sino con observancia a lo establecido en ese artículo y en los casos y formas previstos en la ley. Artículo para nosotros muy importante, ¿eh? Muy importante. Toda persona tiene derecho a la libertad. Imaginaros, si no tuviéramos los derechos a la libertad, no si fuéramos absolutistas, que nuestro Señor pudiera disponer de nuestra libertad, pues no estaríamos en una auténtica democracia tampoco. Y a la seguridad. Las democracias sin seguridad carecen de sentido, ¿no? Imaginaros, pues en Latinoamérica, ¿no? Con 27.000 o 30.000 muertos anuales. La democracia sin seguridad no es democracia total, no es democracia plena, ¿eh? Como es lógico, nadie puede ser previsto de su libertad. Nosotros que vamos a opositar a Guardia Civil, tenemos que tener esto también grabado a fuego. Nadie puede ser previsto de su libertad. La libertad es un derecho fundamental. Ahora usted, como en todos los derechos, ningún derecho es absoluto, ni siquiera la libertad. Si usted comete un delito y está previsto en la ley de enjuiciamiento criminal y en el Código Penal, pues se le priva de la libertad y Santa Pascua pasa a disposición judicial y si se ha condenado, se le condena a 5 años sin libertad, ¿vale? Aunque es un derecho fundamental la libertad, pero ningún derecho es absoluto. La detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario. Importantísimo. Muy importante. Para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos y en todo caso, el plazo máximo de 72 horas, el detenido será puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial. Muy importante. Nos dice que la detención preventiva no puede durar más, o sea, más de 72 horas. 72 horas es el límite, pero no puede haber una detención ilegal que haya estado 23 horas. Porque imaginaros, una reclamación judicial, ¿no? Yo cojo una reclamación que es fácil, hace un oficio que se tarda como mucho 1 hora o 2 horas. Entre las reseñas, 3 horas. Bueno, pues imaginaros que lo tengo allí yo 23 de horas. De esas 3 horas, 20 no estoy haciendo ningún tipo de gestión porque ya las tenía todas terminadas. Bueno, pues eso es una detención ilegal. Porque aunque la Constitución nos dice que el plazo máximo son 72 horas, yo ya he terminado todas las averiguaciones tendentes. Y me he excedido del tiempo mínimo imprescindible. ¿Vale? Esto grabarlo a fuego porque esto sí lo preguntan mucho los tipos T, ¿no? Y eso lo tenéis que tener bien machacado, ¿de acuerdo? Vale. Toda persona detenida debe ser informada de forma inmediata y de modo que le sean comprensibles de sus derechos y de las razones de su detención, no pudiendo ser obligada a declarar. Se garantiza la asistencia del abogado al detenido en las diligencias policiales y judiciales, en los términos que establezca la ley. Bueno, el 520 y siguiente de la ley de enjuiciamiento criminal, ¿no? Evidentemente, una persona que le vas a detener tiene que ser informada de los derechos. Y decir, hoy usted está detenida. Y usted está detenido por tal motivo. Y además tiene que ser comprensible. Es decir, que no podemos utilizar un lenguaje técnico para que no se entere, porque eso estaríamos violando su derecho, un derecho fundamental, ¿vale? Además, tenemos que explicarle por qué le detenemos. Usted está detenido pues, por un delito de violencia de género o por un delito de robo con fuerza, las cosas. No puedo decir, está detenido fuera, nada, vaya, todo abogado. No, no, hay que informar, ¿vale? Además, no se le puede obligar a declarar. Esto también es importante. Esto es muy importante, porque con esto sí hay mucho populismo, ¿no? Ten en cuenta, por ejemplo, el caso de Marta del Castillo. El caso de Marta del Castillo, que decía la gente, bueno, yo 2 minutos con el cuco y le hago hablar. Bueno, usted. Pero es que nuestra Constitución nos dice
que esta persona no está obligada a declarar. Puede no declarar. O no declarar contra sí misma, que también está en el artículo 20. O sea, que le da derecho a mentir. Es un derecho que tiene él, ¿eh? Entonces, claro, ya que ustedes sois opositores, ya empezáis a tener un contexto de las leyes, empezamos a saber la normativa jurídica, tenemos que desligarnos de ese populismo, ¿no? Y, bueno, hablar con seriedad y con razón jurídica. Y sabemos ya que nadie tiene derecho, pues obligado a declarar, pues sería una tortura, pues ya lo sabemos, ¿no? No podemos entrar en esa dinámica populista. Como siempre es importantísimo la asistencia de abogados, o sea, en diligencias policiales y judiciales. El abogado siempre tiene que estar presente porque es el que va a garantizar, primero, que se cumplan la normativa, que no se violen los derechos de su cliente, y segundo, que su cliente no meta la pata en su defensa, ¿no? Por eso siempre tiene que haber abogado. El artículo que desarrolla esto, bueno, vamos a verlo un poquito por aquí. Es el 527 de la Ley Green, que es el de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Vale, tengo aquí 520, vale, pues aquí en la 520. Anda, no me ha ido. Están todos los derechos, ¿vale? Que la asistan como tenía, ¿vale? Me dice que toda persona detenida o presa será informada por escrito en lenguaje sencillo y accesible, en una lengua que comprenda de forma inmediata los hechos que se le atribuyen por razones motivadas de su privación de libertad, así como los derechos que le asisten y especialmente lo siguiente. No dice derecho a guardar silencio, no declarar contra sí mismo si no quiere, a no contestar alguna de las preguntas que se le formulen o a manifestar que solo declarará ante el juez. Derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable. Derecho a designar un abogado sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1A del artículo 527 y a ser asistido por él sin demora injustificada en caso de que, debido a la lejanía geográfica, no sea posible de inmediato la asistencia del letrado, se facilitará al detenido la comunicación telefónica o por videoconferencia, ojo a esto, con aquel, salvo que dicha comunicación pues no sea posible. Derecho a acceder a los elementos de las actuaciones que sean esenciales para impugnar la legalidad de la detención o la privación de libertad. Esto es importante, este derecho. Hay gente que ha ganado ha ganado la indefensión jurídica porque no se le han dado, por ejemplo, los atestados policiales cuando estaban detenidos. Derecho a que se ponga en conocimiento del familiar o persona que desee sin demora injustificada su privación de libertad y el lugar de custodia en que se halle en cada momento. Los extranjeros tendrán derecho a que las circunstancias anteriores se comuniquen a la oficina consular de su país. Derecho a comunicarse telefónicamente, sin demora injustificada, con un tercero de su elección. Esta comunicación se celebrará en presente de funcionarios de policía, no de cualquier funcionario, ¿vale? El funcionario que lo designe, el juez o fiscal, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 127. Derecho a ser visitado por las autoridades consulares de su país, a comunicarse y a mantener correspondencia con ella. Derecho a ser asistido gratuitamente por un intérprete cuando se trate de extranjero. Cuando se trate de un extranjero, que no comprenda o hable castellano o la lengua oficial de la actuación a la que se trata, o de personas sordas o con discapacidad auditiva, así como otras personas con dificultades de lenguaje, derecho a ser reconocido por un médico forense o a un sustituto legal en su defecto para la institución en que se encuentre o por cualquier otro dependiente del Estado o de las administraciones públicas, y derecho a solicitar asistencia jurídica gratuita. ¿Vale? Estos dirían todos los derechos que le asiste a una persona como detenido. O sea, bueno, hay algunos más, ¿vale? Pero bueno, este artículo lo que nos viene a decir es que hay que leerle esto, ¿vale? Por escrito, primeramente cuando se le detiene y después otra vez por escrito. Imaginaros lo importante que es esto. Después nos dice que la ley regularidad un procedimiento de habeas corpus para producir la inmediata puesta a disposición judicial de toda persona detenida ilegalmente, así como la ley que se determinará el plazo máximo de duración de la prisión provisional. ¿Qué es el habeas corpus? ¿No? El habeas corpus es un principio legal que lo que va a hacer es que toda persona que esté detenida ilegalmente pueda pasar a disposición de los juzgados. No tiene por qué estar detenido ilegalmente, es un derecho. Yo creo que estoy detenido ilegalmente,
pues solicito un habeas corpus y lo que vamos a hacer es que paramos todas las diligencias, estén como estén, y automáticamente, con los requisitos que te marca la ley de una ley que... Vamos a ver. ¿Vale? Los requisitos de la ley 6 de 1984, la tenéis aquí, ¿vale? ¿Vale? Regular el procedimiento de habeas corpus, una ley cortita, pero que no regula el habeas corpus. Bueno, pues automáticamente va a pasar a disposición del juzgado y el juzgado va a escuchar, oye, ¿por qué cree usted que está detenido? Bueno, pues yo creo que estoy detenido porque no se dan los derechos fundamentales. Y ahora podemos hacer dos cosas, tres cosas. El juez puede decir, bueno, pues no procede el habeas corpus. El habeas corpus no tiene recurso alguno ante ningún tribunal. Aunque puedes después amparo constitucional, pero no quiero entrar mucho en esa materia. El habeas corpus eso, que no proceda, que proceda, entonces va a llamar a declarar a los policías que han detenido, o puede que no proceda, pero que se ordene que la custodia del detenido se haga en otro sitio o en otro cuerpo. ¿Vale? Eso es un poquito por encima, es más extensillo, pero bueno, tampoco quiero entrar porque lo veremos más adelante. Bien, vamos a parar un segundito, vamos a hacer un descansito para hablaros de una cosita que es maravillosa, que es todopolicía.com/foro. No sé si lo conocéis, bueno, tendréis que conocer ya. Casi seguro, ¿no? O sea, casi seguro, no, segurísimo que lo conocéis ya. Esto tiene que estar aquí ya conocido. ¿Por qué? Lo que tenéis que conocer. Bueno, pues lo tenéis que conocer por una cuestión. Y es que aquí es la comunidad de guardias civiles, de opositores a guardia civil más importante a nivel nacional. Tenéis muchísimos mensajes. Aquí podéis entablar conversaciones con todos los compañeros de que están opositando a la Guardia Civil. Y podéis hablar de teoría de la física, de las pruebas médicas, general, organizar grupos de quedada y demás. Es la página web mayor de oposiciones, de opositores a los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y es muy recomendada. Ya sé que lo seguís, ya lo sé, ya sé que estáis dentro, lo sé, soy muy pesado. Pero bueno, habrá gente que vea este vídeo en YouTube y que no lo conozca. Tiene que saber que esta posibilidad existe, ¿eh? Porque esto le va a ayudar a conseguir su objetivo, que es no es más ni es menos que vestir el verde, ser verde militar de la Guardia Civil. Seguimos con el tema, con el artículo 18. El artículo 18 nos dice, se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. La Constitución nos garantiza nuestro honor. Nadie puede pisotear nuestro honor, a nuestra intimidad personal y familiar. Muy importante. Y a la propia imagen, que son conceptos parecidos al del honor, pero no son los mismos. Son cosas totalmente distintas. El derecho al honor es que yo tengo pues una reputación y que esa reputación no puede ser menoscabada de forma arbitraria ni insidiosa. Y a la propia imagen, que la propia imagen es que yo tengo mi imagen y nadie tiene por qué utilizarla. ¿Vale? El domicilio es inviolable. Muy importante esto para opositores a Guardia Civil. El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin el consentimiento del titular o resolución judicial o salvo en caso de flagrante delito. La Constitución nos da tres opciones. Nos dice, en los domicilios no se puede entrar. Pero te voy a dar un paréntesis, que es que te deje entrar la persona que es el titular, que te lo diga un juez por una resolución judicial que cumpla lo establecido en la ley de enjuiciamiento criminal, o en caso de un flagrante delito. Si necesitas flagrante delito, no necesitas ni autorización judicial ni consentimiento. La flagrancia delictiva también es difícil, ¿eh? Porque hay que cumplir una serie de requisitos. Y que no vamos a entrar, pero no son tan fáciles. Hay una serie de requisitos de constitucionalidad para saber si se podría entrar o inferir en este derecho fundamental de la inviolabilidad del domicilio. Pero quedaros con esos tres excepciones.
Oye, Eduardo, que quiero que me expliques más a fondo, quiero conocer más a fondo estas tres excepciones, ¿no? O los requisitos que hay que cumplir, aunque, bueno, pues comentarlo y lo hablamos, ¿vale? Y lo hacemos una mini clase solo para esto. Se garantiza el secreto de las comunicaciones, importantísimo, en especial de las postales telegráficas, telefónicas, salvo resolución judicial. Nadie puede ser, nadie puede escuchar nuestras conversaciones, salvo resoluciones judiciales, salvo que lo autorice un juez, con los requisitos que establece pues la ley de enjuiciamiento criminal o la de secretos oficiales, ¿vale? Nadie puede escuchar nuestras conversaciones, sería un delito, ¿vale? Y además sería una inferencia en un derecho fundamental. Esto es importantísimo. La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos. Nos dice que la informática tiene que estar limitada. Solo para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar. Evidentemente, este es que yo soy informático en la informática y yo quiero enchufarte la webcam porque a mí es que me gusta ver tu casa o las cámaras de seguridad de tu casa. Bueno, esto es una referencia a la intimidad personal, ¿no? Usted no puede, o familiar, usted no puede enchufarme las cámaras. Hay una limitación del uso de la informática en este sentido. Artículo 19. Los españoles tienen el derecho de elegir libremente su residencia. Yo puedo vivir donde me dé la gana. Y no solo en España, ¿eh? Donde me dé la gana. Esto pasa mucho con los youtubers, ¿no? O con los streamers que se van a Andorra. A mí me queda mucho para irme a Andorra, creo. Nos dice, bueno, es que hay mucha gente que dice, es que habría que prohibir la salida de esta gente porque lo que van a hacer es evadir los impuestos fiscales y demás. Bueno, pues claro, muy bien. Pero es que la Constitución española dice que todos los españoles tenemos el derecho de residir donde nos salga del pepinito. O del pepino en algún otro caso. ¿Vale? A circular por el territorio nacional. Nosotros podemos circular por donde nos dé la gana en el territorio nacional. O sea, no pueden. Hay límites, hay limitaciones también, ¿vale? Por concepto de seguridad, por orden público, por un estado, por los estados de alarma, excepción de sitio, bueno. Pero en principio, ese derecho es un derecho que tenemos. Asimismo, tienen derecho a entrar y salir libremente de España en los términos que establezca la ley. Nos dice que nosotros podemos salir y entrar de España cuando queramos, con los límites que diga la ley, ¿vale? Pero este derecho no podrá ser limitado por motivos políticos o ideológicos, como son lógicos, ¿no? No, es que yo voto a Podemos. Bueno, pues usted no puede entrar a España, no habéis salido, ¿sabes? No habéis salido de España. O yo voto a Vox, pues no puede entrar a España. ¿Por qué? Pues no habéis salido, ¿sabes? Bueno, pues esto la Constitución lo prohíbe de manera taxativa. No podemos eh, tener esa limitación, ¿vale? Por esos tipos de motivos, ni políticos ni ideológicos. O es que yo soy sevillista, soy del Sevilla y yo, pues entonces que no puedes salir, no puedes entrar en España, ¿vale? Bueno, aunque me gustaría, pues, pero no pueden, ¿no? Es broma, ¿eh? Pero que lo sepáis. Y vamos ya con el artículo 20. Y con este ya terminamos. Dejo descansar que estaría hasta la coronilla mía, ¿no? Artículo 29, 20, perdón. Nos dice, se reconocen y protegen los siguientes derechos. Importante este artículo. Estamos dentro de los artículos de los derechos y libertades. Nos dice, a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción. ¿Vale? Esto no es una limitación, porque hay mucha gente, no, esto es para el periodista. No. Esto es para todo el mundo. Yo puedo expresar y difundir libremente mis pensamientos, ideas u opiniones
mediante la palabra, escrito o cualquier otro medio de reproducción, el que quiera. ¿Vale? Soy libre de expresarlo. Con los límites, pues con los derechos al honor, siempre hay límites. Recordad que incluso el derecho a la vida tiene límites, ¿vale? No hay ningún derecho que sea absoluto. La producción y la creación literaria, artística, científica y técnica. Bueno, pues yo puedo producir la creación literaria que yo quiera. Yo, por ejemplo, he creado ahora un libro, el libro de los supuestos prácticos. A mí no me puede decir Estado, no, usted no puede producir esos libros porque eso es, a mí el artículo de 20 de la Constitución me dice que yo soy libre para la creación literaria que me da a mí la gana. Además, no pone limitación alguna porque yo sea funcionario o porque yo sea astronauta, ¿no? A la libertad de cátedra. La libertad de cátedra no es más que, esto sí es para profesores, normalmente profesores de universidades, pues a enseñar y a dar sus asignaturas como ellos crean conveniente, ¿no? A comunicar o a recibir libremente información veraz. Este tema es importante, veraz, ¿eh? Por cualquier medio de difusión, la ley regulará el derecho de cláusula de conciencia y el secreto profesional del ejercicio de estas libertades. Vale, este derecho también es, la gente se cree o se tiende a pensar que es para periodistas exclusivamente, y no es para periodistas exclusivamente, esto es para todos los españoles. Para todos los españoles y para los que no son españoles, para todos los que están en España, ¿vale? Somos libres de comunicar y recibir libremente información, pero esta información tiene que ser veraz. Oye, veraz no es lo mismo que verdad. Son dos conceptos distintos. ¿Vale? Veraz es que esa noticia ha sido contrastada, no inventada. Pero no necesariamente tiene por qué ser verdad. Imaginaros, el Ministerio de Interior saca las estadísticas criminalísticas y nos dice que la mayoría de las personas que mueren por asesinato son mujeres. ¿Vale? Bueno, y después hacemos un estudio, los criminólogos, y decimos, esto es mentira. Esto es mentira. Y sale publicada esa noticia mueren muchas más mujeres por asesinato, ¿ves? Y saca el colegio de criminólogos y decimos, mira, esto es mentira. La mayoría de los asesinatos son hombres, ¿no? De los asesinados son hombres. El periodista actúa de forma veraz, porque se entiende que un dato que emana de fuentes oficiales se entiende que es veraz, que es verdad. Pero resulta que es mentira. Bueno, el periodista no tendría ningún tipo de responsabilidad, porque ha actuado de forma veraz, aunque después la noticia fuera mentira. Después nos dice que la ley va a regular el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional. La cláusula de conciencia no es más que esto no quiero entrar tampoco mucho, bueno. Es cuando cambia, por ejemplo, la línea editorial, ¿no? Del periódico. Imagínate que tiene un periódico que tiene la línea público, tiene una línea editorial muy de izquierdas ahora mismo, ¿no? Y ahora la compra Elon Musk y coge una línea editorial, pues, ultra mega liberal. Bueno, pues los periodistas pueden decir, mira usted, yo me acojo a esto, yo no quiero, y van a hacer despido, tendrían como una especie de despido procedente. Es una ley que lo regula, ¿vale? No os quiero entrar tampoco porque tampoco creo que sea importante para ustedes. Y después el secreto profesional. El secreto profesional también está regulado. Quiere decir que no podemos, normalmente esto sí viene enfocado a periodistas. Y es que te va a decir, bueno, no tengo yo por qué decir mis fuentes. ¿Vale? Porque imaginaros, si tengo fuentes y las tengo que revelar, pues ya mi fuente no me da más noticias. Esto también viene regulado en la normativa. El ejercicio de estos derechos no pueden restringirse mediante ningún tipo de censura previa. ¿Vale? Antiguamente, con la dictadura franquista, pues había el censor, la figura del censor, que era un funcionario público que cogía las obras literarias y decía, pues esto lo tienes que quitar, 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 esto lo tienes que quitar. Aquí la Constitución deja atrás esa figura y nos dice que no puede censurarse previamente ningún tipo de obra, ¿vale? La ley va a regular la organización y el control parlamentario de los medios de comunicación social dependientes del Estado o de cualquier ente público y garantizará el acceso a dichos medios a los grupos sociales y políticos significativos, respetando el pluralismo político, la sociedad y la diversidad de lenguas de España. Aquí lo que viene a regular es el control parlamentario de la comunicación social que dependa del Estado, no de los privados, ¿eh? Ojo, esto es importante, ¿eh? Que os quitan la palabra Estado y os coméis la pedazo de pregunta, ¿vale? Solo va a regular
lo que corresponde al Estado. Y además con los requisitos que siempre, ¿no? Respetando la diversidad, el pluralismo político, etcétera, etcétera, etcétera. Estas libertades tienen sus límites en el respeto a los derechos reconocidos en este título y en los preceptos de las leyes que la desarrollen, y especialmente en el derecho al honor, la intimidad, a la propia imagen, a la protección de la juventud y la infancia. Bueno, especial protección, aquí entra la protección a la juventud y la infancia, ¿no? Los menores están siempre, o los infantes, siempre especialmente protegidos, ¿vale? Interés superior del menor, que lo vais a escuchar muchísimo. Solo podrá acordarse el secuestro de las publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de una resolución judicial, ¿vale? Aquí nos dice, bueno, no puede haber censura previa, pero sí puede haber un secuestro de las publicaciones. El secuestro de las publicaciones y grabaciones que yo las quito de la circulación por una resolución judicial. Pues imaginaros, ¿por qué? Un vídeo de apología del terrorismo, de la yihad, por ejemplo. Wow, el autor no puede decir, no, mire usted, es que yo tengo este derecho, ¿no? Este derecho, pero está violando, incumpliendo está incluso cometiendo sanciones penales. Y además el artículo 20.5 de la Constitución española dice que una resolución judicial pues, puede secuestrar la publicación. Y terminamos con este artículo 20, que terminaremos la semana que viene. Empezamos con el artículo 21. Os dejo ya, que ya estaréis cansados de escuchar esta voz de radio que tengo. Y, mentira. Y nada, nos vemos la semana que viene. Recordad, como siempre, lo vuelvo a repetir, yo siempre soy un poquito pesado, pero claro, como se me va incorporando gente que no conoce esto, que podéis ver el horario, lo podéis ver en todopolicía.com/foro, ¿vale? Y podéis verlo en la parte derecha. En la parte derecha tenéis, a ver si carga la web, esto es puestos cosas del directo. Lo tenéis en la página web a la derecha, ¿vale? Ahí tenéis los horarios, vaya tela, no va a salir hoy, los horarios de la semana que viene, ¿vale? Todavía no lo sé cuándo será, pero los tenéis ahí directamente. Podéis visualizarlo, podéis verlo y lo veréis. También normalmente los informados también en Twitch y demás. Podéis seguirnos en nuestras redes, que también los vamos informando y poco más. Recordad también que si estáis viendo este vídeo, lo podéis ver, esta clase en directo, la podéis ver cuantas veces queráis en nuestro canal de YouTube, ¿vale? Inconveniente, bueno, porque no es una clase en directo, no podéis preguntar, ¿no? Pero bueno, podéis darle para atrás, para adelante, hacer los esquemas y lo que necesitéis. Y eso es todo, eso es todo. Yo creo que por hoy ha estado muy bien la clase, ¿no? Muchísimas gracias por estar al otro lado. Ya empezamos a ser una comunidad pequeñita, pero ya empieza a ser un poquito importante. Mira, esto es lo que os decía. Aquí tenéis la clase, ¿vale? Los directos de Twitch en todopolicía.com/foro, y aquí, en esta pestañita, os va a salir qué día y a qué hora son las clases, tanto de Policía Nacional como de Guardia Civil. Y eso es todo. Eso es todo. Así que muchísimas gracias a todos por seguirnos. Nos vemos la semana que viene. A seguir bien.